Jesús. Dios los bendiga. Tomen asiento. Qué lindo es acordarnos y no olvidarnos lo que Él hizo por nosotros. Estábamos condenados, estábamos perdidos, estábamos sin futuro, un futuro incierto, pero cuando entendemos el Evangelio, lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas, ¿cómo no agradecer? ¿Cómo disfrutar lo que es realmente el Evangelio? Cada tiempo que va pasando, cada año, en mi vida, en lo personal, después de, uno dice muchos años para uno, ¿no? Prácticamente más de 30 años en el camino de Dios, y al principio me parecía que iba a ser todo aburrido, ¿no? Una religión, cambiar de religión, ¿para qué? Pero sin embargo, a medida que voy conociendo y cuando más leo la palabra de Dios, más sabiduría y entendimiento el Señor nos da, podemos entender lo maravilloso que es la vida en el Señor. Amén. Esa vida que vemos a Dios. Uno dice, pero yo no lo veo. Recién veíamos a Dios en los testimonios, en la vida de las personas, cómo Dios va transformando y cómo la vida de una persona puede cambiar a veces de una semana a otra o de un día a otro. Y la verdad que yo me sigo asombrando el misterio, ¿no?, que es el Evangelio, y que podamos entenderlo y que podamos comprenderlo y que podamos vivirlo realmente como nos enseña. Cantamos, adoramos, alabamos a Dios, y decía que su sangre nos rescató. Uno dice, ¿cómo es esto? Ahora vamos a entrar en ese tema, ¿no? ¿Cómo nos liberó del pecado? ¿No? Y la verdad, la semana pasada, la semana anterior, el domingo exactamente, el Señor es como que nos movió un poco a la iglesia, movió a cada uno de ustedes en cuanto a tener un encuentro con el Señor, ¿no? Algunos lo vivieron en forma muy personal, otros fueron experimentando, otros vieron, ¿no? Algunos por ahí todavía es como que no entramos a entender y comprender todo eso, pero veíamos la manifestación del Espíritu Santo, ¿no?, en las vidas de las personas, y eso nos alegra, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando sobre la ley de la siembra y la cosecha, ¿se acuerda que hablábamos que si uno siembra bien, cosecha bendición, ¿no? O sea, todo lo que uno hace, si es bueno, vas a recibir bueno, ¿no? Y dice que todo lo que sembramos mal, recogeremos males o maldiciones. Y fíjese que el producto de nuestra vida es por lo que hacemos, es por lo que creemos, es por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, por nuestras decisiones. Y a veces uno dice, pero es tan difícil es el camino de Dios, porque a veces queremos entender todo. Yo entiendo, uno a veces quiere que Dios nos explique todo, pero imagínense Dios, el creador de todos, el cielo. Uno no alcanza con sus ojos ver lo que es las maravillas de Dios. Uno va en el mar, ¿no? Impresionante, aguas y agua y agua y profundidades y tanta creación que hace el ser humano, la creación del ser humano. Yo cada vez me llama la atención, ¿no?, la perfección que tiene el cuerpo, ¿no? Cada parte, cada cosa cumple una función, ¿no? Está ahí, no se ve, pero existe. Y todo eso realmente nos asombra. Así que de la semana pasada estamos teniendo un tiempo de liberación, un tiempo donde el Señor nos comienza a despertar nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una mejor relación y lo busquemos a Dios a través de la fe, que significa creyendo, aún todavía no viendo todo lo que a lo mejor estamos esperando. Y bueno, uno cuando se equivoca en la vida,
¿no? Siembra mal, cosecha mal, y eso trae males, ¿no? Pero qué lindo es enterarnos, qué lindo es saber que Jesús transformó esa maldición en bendición. Amén. O sea, veníamos con maldiciones, con males, una vida desarreglada, una vida desordenada, pero cómo Dios, todos esos males, cuando nos acercamos a Él y lo buscamos, cómo cambia nuestra actitud, cómo cambia nuestra esperanza, cómo cambia nuestra fe cuando nosotros le creemos a Él. Y no es mucho lo que Dios nos pide, solamente pide que le creamos. Y ahí pasa. A veces venimos con una situación, como contaban las hermanas, de depresión, de angustia, de mal. Vemos todo lo malo, ¿no? Y de repente nos acercamos a Dios y es como que la luz de Cristo, ¿no?, llena nuestra vida y ya no es una vida oscura. Estamos con los problemas, estamos con las dificultades, pero sin embargo podemos ver la fe, podemos ver esa esperanza de que si creemos en Él, las cosas cambian y son transformadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos fueron transformados y están siendo transformados por el poder de Dios? Dale un fuerte aplauso, porque todavía falta por hacer. Qué lindo es que Jesús haya sido el único. Vos podés estar en cualquier religión, hermano, buscar una religión, con la que vos conozcas o sepas, pero es el único que transforma. Algunas te pueden acomodar tu vida, algunos pueden decir, bueno, ahora hacía esto, ahora no lo hago, pero bueno, ¿no? Viviendo siempre el negativo. Hay personas que están en distintas creencias, ¿no? Pero siguen con sus enfermedades, siguen con sus males, siguen con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la religión no transforma a las personas. El único que transforma nuestras vidas es Jesucristo. Amén, el Hijo de Dios. Y por eso hay diferencia. Ahí está, no es buscar religión, yo creo en esto, yo creo. Uno puede creer en lo que quiera, pero eso no te va a cambiar la vida. Porque la verdad, cuando Jesucristo en la palabra de Dios dice, y conocerán la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad que los hará libres. Amén, ¿libre de qué? De la depresión, de la angustia, de las equivocaciones, de los errores. Entonces Dios comienza a transformar nuestra vida y decimos, qué lindo que es esto. Yo a veces experimento y veo, porque a mí también me ha pasado, hermanos que entran en ese amor, que se acercaron a Dios y dice, pastor, pero es tremendo lo que dice la Biblia. Y por ahí hace mucho que está en la iglesia, pero es como que recién está investigando y está introduciendo, y dice, pero es tremendo lo que está pasando. Y claro, porque el amor de Dios nos alegra la vida. El amor de Dios transforma nuestras vidas, ¿no? Y nosotros venimos con todos esos males y el Señor comienza a transformar nuestra vida. Pero en realidad, hermano, uno muchas veces decimos, bueno, esta es la vida que me tocó. ¿Cuántas veces dijimos, bueno, si tengo que sufrir, voy a sufrir? Es como que las cosas malas que nos pasan, y a veces son cosas que se mantienen, maldiciones que se mantienen, pasaron con nuestros abuelos, lo hemos vivido, la pasan nuestros padres y la seguimos viviendo. Entonces uno dice, bueno, pero es la familia que me tocó y es que, bueno, tengo que vivir así. Qué mentira del diablo, porque eso no es el mensaje que trajo Jesucristo, que fue un mensaje de fe, de esperanza y de restauración, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, esto es lo que me tocó, ¿no? Ayer pasaba una persona por aquí, mientras que estaba en la reunión de mujeres, una mujer católica, y bueno, cada vez que se para y conversamos, acá siempre habla de sus enfermedades, ¿no? Siempre habla de su situación, o sea, nunca se para para decir, estoy contenta. La verdad que quiero compartirte algo bueno. No, siempre tiene su religión, tiene su creencia, pero no hay cambio en la vida de la persona, no hay transformación y siempre con lo mismo, ¿no? Y bueno, pero ¿qué va a hacer? Tengo esta enfermedad y no tiene fe de sanarse. Dice, y bueno, tengo que ir al médico, pero
al médico no quiero ir, y sufre, ¿no? Y sufre todas esas dolencias. Sin embargo, el camino de Dios, el verdadero camino de Dios, el camino que Jesucristo nos marcó, es el que cambia nuestras vidas. Y lo va a seguir cambiando, de a poquito, tiempo. Cada uno dice que el Señor tiene su tiempo, el tiempo es de Él. Entonces uno lo que tiene que hacer es estar y mantenerse en el camino de Dios. Pero hablando de la vida que uno tiene, somos nosotros los que elegimos cómo vivir. Deuteronomio, la palabra de Dios, capítulo 30. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 30, versículo 19. Tengo una versión NTV, si la puedes poner para que los hermanos no se pierdan, porque por ahí tiene Reina Valera. Nos vamos actualizando, ¿no? En cuanto a la versión, no, la palabra de Dios no cambia. Dice Deuteronomio allí: hoy te he dado a elegir. Hoy te he dado a ¿qué? Elegir. Elegí vos. Hoy te di para que elijas entre la vida y la muerte, entre bendición o maldición. Maldiciones. Y dice: ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que vos tomes. Qué tremendo, ¿no? Mire lo que el Señor hace para que podamos entender. No es la vida que vos estás llevando la que yo te di. Si estás en mi camino, sí, pero si no estás en mi camino, yo te animo a que vos decidas cómo quieres vivir. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y dice: y quiero que haya testigos, mi creación es testigo. Algo grande, ¿no? Como decía, ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de que de la decisión que vos tomes, como diciendo, si te va mal, después no me vengas a decir que la culpa es mía. Yo te doy para que vos decidas. Y fíjense qué importante que es la decisión. Porque a veces estamos en el camino de Dios y no nos decidimos por Jesucristo. Tal vez decidimos por la religión, o decidimos por estar en la iglesia, decidimos porque estamos cómodos con los pastores, estamos cómodos con los hermanos, estamos cómodos con el ambiente. No estamos cómodos porque la iglesia nos queda cerca, qué sé yo, hay muchas formas que nos lleva a la comodidad. Pero dice que somos nosotros los que tenemos que elegir y tomar esa decisión, ¿no? Como diciendo, después no me vengas a mí. Pero yo iba a la iglesia de fulano, yo iba vivía tan lejos. El esfuerzo que yo hago para poder llegar a este lugar, hay personas que viven lejos, ¿no? Pero, y está bien. Uno tiene que hacer esfuerzo para todo, pero sobre todas las cosas dice que nosotros tenemos que elegir entre vivir bien o vivir mal. Es la decisión. No hay otra cosa. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, claro, a la gente le queremos llenar de cosas, pero hay que mostrarle el camino en forma sencilla, que hay un camino de bendición y un camino de maldición. Elegí vos por dónde querés ir. Y te va a decir, no, yo quiero la bendición de Dios. Bueno, deja ese camino y toma este. Eso se llama arrepentimiento. Eso se llama un camino nuevo. Dejás el camino que antes tenía. Y claro, cuando vivimos en el camino donde no está la bendición, vivimos mal, ¿no? Versículo... No, todavía no terminé de leer el versículo. Ahora pongo el cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Si eligiera la vida, dice, para que tu descendencia puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y a comprometerte. Que dice, comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave de tu vida. Que
es tremendo lo que acá dice, ¿no? O sea, uno a veces lo lee y lo pasa. Dice, ¿cuál es la clave para que yo pueda vivir bien? Elegir bien. Y es verdad. Es verdad. A veces queremos formar una familia y no elegimos bien. A veces queremos comprar algo. Compramos, pero no elegimos realmente lo que necesitamos. Y así pasa en todas las cosas. Nosotros lo que necesitamos siempre es elegir bien. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿A cuánto quieren que les vaya bien? A todos. Pastor, esa pregunta es obvia. Y sí, pero a veces no pensamos en elegir bien, pensamos en hacer. Y cuando nos equivocamos, entramos a lo que es el pecado. Y el pecado no destruye, el pecado es darle la espalda a Dios, el pecado es apartarse de la voluntad de Dios, de su palabra. Y a través del pecado, ¿qué viene? La maldición, vienen los males. O sea, si usted usted elige bien, está en el camino de Dios, y usted quiere vivir en bendición, y está aferrado a Dios, no hay lugar para la maldición. ¿Por qué, pastor? ¿No será que el diablo me quiera correr y me quiera agarrar? No, hermano, porque vos estás en el buen camino, en el camino donde el diablo no tiene parte ni arte para poder tomarte o agarrarte. Y como yo le decía el otro día, porque después a través del pecado viene la maldición, vienen los espíritus inmundos, ¿no? Que nos toman y que nos llevan a hacer cosas. No hay lugar para eso. O sea, el cristiano es como que tiene una cobertura a su alrededor espiritual. Y eso lo ves claramente cuando estamos en el camino de Dios y después nos alejamos. Cómo la vida cambia. No hay uno que se haya arrepentido y que haya vuelto y que diga, no, la pasé mal. La pasé mal. Porque se apartó del camino de Dios y eso te trae el pecado. El pecado trae esos espíritus inmundos, ¿no? Y es bueno no caer en eso. No caer, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. El miércoles estuve hablando qué pasaba después de la liberación, para los que no vinieron, y hablamos sobre cuando uno es liberado, salen esos espíritus que tormentaban nuestra vida, que habían entrado a causa del pecado. Cuando uno dice, yo me liberé, lo que estaba diciendo, esos males ya no están en mí. Pero la palabra de Dios, habíamos leído allí en Lucas, dice que ese espíritu se va, busca dónde entrar, y si no encuentra nada, vuelve al mismo lugar. Es ahí donde uno dice, tengo luchas espirituales, claro, porque antes nosotros no le pertenecíamos a Dios, pertenecíamos a una vida de pecado, le pertenecíamos a Satanás. Él nos estaba conduciendo nuestra vida y nos estaba llevando hacia muerte eterna. Cuando fuimos liberados, a partir de ahí esos espíritus salen. Eso estuvimos hablando el miércoles. Les resumo porque lo que pasó el domingo, lo que pasó el miércoles y hoy, hacemos un resumen total de lo que es una vida consagrada a Dios, ¿no? Una vida libre. Y dice que el espíritu se va, pero cuando vuelve, ve que esa casa, nosotros, estamos limpitos, pero estamos vacíos, porque necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace? Ocupa los lugares vacíos. Donde hay vacío entra. Pero dice que cuando viene ese espíritu, trae 7 espíritus más, o sea, viene con más fuerzas. Y si nos encuentra debilitados espiritualmente, entran y el estado es peor que el anterior. Eso estábamos hablando un poco. Por eso tenemos que no descuidarnos. Pastor, yo ya me liberé. Pastor, yo esto ya lo dejé. Esto ya lo dejé. Bien, pero mantenete, cuídate. Porque si te descuidas y no tenés protección y te partes, no, pero yo ahora estoy bien. ¿Qué pasa que no te congregás? ¿Qué pasa que no lees la Biblia? ¿Qué pasa que no orás? ¿Qué pasa que no comés espiritualmente, no te alimentás? Bueno, pastor, pero yo hace años que estoy en la iglesia. Como si fuera que la antigüedad
te da un derecho que no es real. O sea, esos son los tiempos de Dios que uno vive. Pero uno tiene que tener poder y tiene que tener autoridad a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos estar atentos, aprender de la palabra de Dios lo que hacemos cada vez que venimos a este lugar. Bueno, el pecado, cuando hablamos de pecado, podemos hablar de pecados en cuanto a la idolatría que hay que dejar. A veces los pecados son a través de los abusos, puede ser abuso sexual, ¿no? También puede ser el abuso cuando fuimos rechazados, la religiosidad, ¿no? La fornicación, el adulterio, o sea, es un tema muy extenso, pero para que ustedes tengan una idea, a lo que nosotros no tenemos que entrar en esas cosas. Por eso tenemos que guardar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, ¿qué es? Es templo del Espíritu Santo. Y si el cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo, mi cuerpo está lleno de Dios. ¿Me entienden? Está lleno de Dios, hay protección de Dios. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que mantenernos, ¿no? O sea, tenemos que cuidarnos, no hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu de Dios. Porque si yo digo el Espíritu de Dios está en mí y después yo hago lo que quiero, le voy a dar lugar al pecado y vuelve las cosas todo para atrás. La idolatría, bueno, después ni hablemos de andar en brujerías, en religiones como la Umbanda, el espiritismo. Todas esas religiones, hermanos, son religiones. Quieren que te enseñan a vos a decirte de que vos podés llegar a Dios, pero a través de la religión, y no es así. Dice que nadie llega a Dios sino a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, la vida de Él fue entregada por nuestros pecados. ¿Y qué tenemos que hacer cuando fallamos? Pastor, lo que pasa es que yo venía bien, pero de repente fallé. ¿Qué hago? Cuando uno falla, que somos exentos a veces al no estar bien fortalecidos, y a veces nosotros nos deslizamos y hacemos cosas que no están bien y sabemos que es pecado. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nos equivocamos, no ocultarlo. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es ir a Dios, confesar nuestro pecado y arrepentirnos. ¿Qué quiere decir? No voy a hacerlo más. Voy a pedirle la ayuda de Dios para no volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor vos estás en un tratamiento de que, no sé, fumás. ¿Es pecado, pastor, fumar? Sí, pero estoy en un tratamiento, ¿no? Lo estoy dejando, ¿no es cierto? Entonces, y de repente lo cortaste un vicio, cortaste algo, y de repente pasó 1, 2, 3 semanas y volviste a caer. En el momento que vos caer, abrís una puerta al enemigo. Entonces el enemigo viene y te culpa y te dice, viste vos que vas a la iglesia, porque te la da del pastor o pastora, ahora que mirá cómo estás, mirá lo que hiciste. Entonces uno no tiene que oír ese mensaje, lo que tiene que hacer es aferrarse de Dios, decirle me equivoqué, y a través del arrepentimiento, de reconocer mis errores, yo me vuelvo a Dios. Amén. Porque es fácil muchas veces caer, porque somos tentados a hacerlo, hermano. Somos tentados a hacer cosas que no están bien. ¿Es pecado la tentación? No, no es pecado. El pecado es cuando vino la tentación y lo hiciste. Porque algunos dicen, no, vivo en pecado. ¿Por qué? Y no, soy tentado en esto, soy tentado en aquello. No, no es así. Entonces uno automáticamente como que tiene que reaccionar, ¿no? Reaccionar y decir, bueno, yo quiero salir de esta situación, de este estado que me trae males.
Y los males pueden ser enfermedades, pueden ser económicos, pueden ser familiares, pueden ser un montón de motivos. Pero lo importante es que nosotros entendamos, comprendamos que el Señor es el primero que está interesado en que nosotros seamos libres. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leerle en Gálatas, capítulo 13, porque estábamos cantando recién esa canción, la última que cantábamos, que dice que Él nos liberó, Él nos rescató con su sangre, ¿no? Uno a veces, a través de la alabanza, nosotros a veces la decimos, pero no entendemos lo que decimos. Y a veces es como una oración, como una proclamación. Recién estábamos proclamando a través de una alabanza, diciéndole a Dios lo que Él hizo por nosotros. Es una forma de adorarlo, de agradecerle a Dios. Y qué lindo es poder entender eso. En Gálatas capítulo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ahí nos enseña lo que estábamos cantando recién. Entender que la liberación, el ser rescatado de las maldiciones, solo lo puede hacer Jesucristo. Porque el pecado está alrededor nuestro, continuamente. Y ese pecado trata de entrar a nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente atentos, por supuesto, a cada tentación de resistirla. Y eso nos lleva a nosotros a ser maldecidos por ese pecado. Y la maldición trae espíritus inmundos o demonios, como lo quieran llamar. Y eso es lo que nos lleva a vivir una vida que a Satanás le agrada. ¿Cómo podemos liberarnos de todo eso? ¿Cómo puede liberarse una persona que tiene adicción, una persona que está viviendo un momento difícil, una persona que tiene un dolor tal vez de la infancia, por rechazo, por abandono? Hay muchas de esas cosas, y todas esas cosas dieron lugar al pecado, no porque uno lo buscó, pero entró en nosotros. Y nosotros necesitamos ser liberados de todo eso. O sea, a veces tenemos que tener cuidado con los pecados ocultos, hermano. ¿Qué es un pecado oculto? El pecado oculto es el que no se ve, que solamente tal vez vos lo sabes. Nadie lo sabe, tal vez no lo sabe ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu papá, ni tu mamá, solamente vos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarlo y dárselo al Señor para que el Señor nos libere, o sea, sacar esa carga. Y a veces podemos estar en la iglesia y mostrando una vida agradable. Puedo estar sirviendo en la iglesia, pero mi vida interior, yo sé que las cosas no están bien, espiritualmente hablando. O sea, uno puede estar predicando la palabra de Dios, pero por dentro esa persona está viviendo una vida desarreglada. Pastor, ¿puede hacerlo? Sí, puede subir, conoce la Biblia. ¿Cuántas personas han estado por iglesias, conocen la Biblia? Lo encontrás en la calle viviendo desordenadamente y vienen y te predican la palabra de Dios. Sí, pero ¿cómo sabe? ¡Qué bárbaro! Claro, estudió, pero no la viven como la tienen que vivir. Entonces, eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo un proceso donde, si fuimos liberados, tenemos que tener cuidado de no caer, porque si no, después el estado es peor. Y sobre todas las cosas, entender que el único que nos puede liberar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, pero Cristo ¿qué dice? Nos rescató. ¿De qué? De la maldición. Mire usted lo que estamos hablando. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó
sobre sí, ¿qué dice? La maldición de nuestras cosas raras que hicimos. ¿Usted quiere saber por qué Jesucristo murió en la cruz? Por eso. Porque Él para poder rescatarnos de la maldición, esa maldición la carga Él, el pecado carga Él. Porque si no, nosotros teníamos que ocupar el lugar de la cruz. Imagínense una cruz donde yo le diga a usted, o Dios te diga, mira, ¿vos querés ser salvo? Sí, quiero ser. ¿Querés ser bendecido? Sí. ¿Querés vivir sin pecado? Sí. Bueno, tenés que morir ahí, clavado en la cruz. No creo que seamos capaces. Entrará el miedo, entrará la duda, y ahí aprovechó el diablo, te dijo, sí, no es una locura, ¿cómo vas a hacer eso? Pero como eso era la forma de poder liberarnos, vino Jesucristo a ocupar nuestro lugar. ¿Viste? No es esa que dice, yo entrego la vida por vos y después no lo ves más. No, este vino y se entregó y dio su vida por nosotros. Flor de amigo que tenés, terrible. Alguien que sin merecerlo nosotros venga y te diga, mira, tu deuda la pago yo. Imagínate que te condenan por algo que hiciste a cadena perpetua y viene alguien que no lo conozca y te dice, mira, yo por amor pago esa fianza para que vos, en vez de tengas una vida condenada, tengas una vida en libertad. Tremendo. Fíjese la dimensión que a veces nosotros no nos damos cuenta, no nos da tanto. Y dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición dice nuestra fechoría, ¿no? En esta versión, ¿no? De nuestros males. Pues estaba escrita en la ley que maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, toda persona que era condenada era en esa época crucificada en la cruz y ahí moría de esa manera, una persona maldita. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesucristo se hizo maldito por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no lo seamos. Versículo 14, mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no pertenecían al pueblo de Dios, o sea, a los judíos, nosotros. Todos nosotros no somos del pueblo judío. Entonces, a los que eran fuera del pueblo judío le decían gentiles. Entonces, mediante Cristo, o sea, por medio de Jesucristo, Dios nos bendijo a nosotros con la misma bendición que le prometió a Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe, ¿no? El que es el principio, ¿no? del pueblo de Israel. Bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes, ¿cuántos creyentes hay acá? Amén. Nosotros, hermanos, pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, dice el versículo, el siguiente es un ejemplo de la vida, así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, o sea, no vuelve atrás, tampoco es en este caso. Fíjese la importancia de poder entender que la única, nosotros nos decimos que nosotros no tenemos religión, sino tenemos una comunión, una relación con Dios. ¿Por qué? Porque la religión es lo que el hombre tiene que hacer para buscar de Dios, el esfuerzo para salvarse. Sin embargo, el evangelio que trajo Jesucristo es lo que Él hizo. O sea, yo no me puedo liberar solo de la maldición. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque tengo que pagar y no estoy preparado para pagar eso. Entonces, Él vino a pagar esa deuda que nosotros teníamos con Dios. Y a través de esa deuda, nosotros entramos, ¿qué? En libertad, en esa libertad. Por eso Él cargó por nosotros. Versículo 27
y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, y todos los que fueron unidos a Cristo, fíjese la importancia del bautismo, es un paso muy importante. Dice, todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, ya pronto vamos a hacer un bautismo porque hay hermanos que todavía no se han bautizado. En el bautismo se han puesto a Cristo como se pusieran ropa nueva. La persona, cuando uno toma la decisión de bautizarse, es porque le está diciendo sí a Jesús. O sea, yo me bautizo no porque me mandan, no porque me lo dicen. Tomé la decisión de seguir a Cristo, y eso es una demostración de fe. Y automáticamente, cuando yo entro en el bautismo, ¿no?, dice que se produce un cambio de ropa, como diciendo un cambio de vida exterior, vamos a decir. Después viene el proceso espiritual, que es el proceso que uno va aprendiendo a la palabra de Dios. Creemos que si podemos entender que Él pasó por el sacrificio y a través de su sangre nosotros tenemos esa libertad de no ir a una muerte eterna, sino ir a una vida eterna con Jesucristo. Amén. Pastor, ¿y qué pasa después de la muerte? Alguno dice, ¿qué pasa después de la muerte? Y los que creemos en Jesús, aceptando lo que nos hablan, lo que nos enseñan, nosotros fuimos rescatados de la muerte eterna. Vivir, vamos a vivir eternamente según la Biblia. ¿Infierno o cielo? Pasa que todos creen que van a ir al cielo. Yo no sé, porque yo estoy en las manos de Dios, no sé. Me supongo que sí. Igual primero tengo que pasar por un juicio. Todos van a ser juzgados, como diciendo, vos vas por esta puerta. Donde dice infierno, vos vas por ahí. ¿Por qué? Porque hiciste esto y aquello. Afuera. Vos anda por acá, cielo. ¿Por qué? Porque hiciste esto. Así va a ser el juicio. Más o menos simbólicamente, para que nosotros podamos entender. No sé cómo será esa magnitud. Debe ser algo impresionante. Pero la única forma, hermano, de salir de la maldición es aceptar el sacrificio de Jesucristo, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Primero, reconocer que tal vez necesitamos ser libres. Siempre uno comete error. Entonces, por eso siempre dice que tenemos que orar. ¿Qué significa? Ir delante de Dios y reconocer nuestro pecado, pedir perdón, identificar cuál es el mal, cuál es el problema. No buscar problemas, no buscar excusa, ni tampoco buscar culpable, porque no lo vamos a resolver. Vayamos directamente al caso. No, pastor, yo hice esto por fulano. O sea, eso no te va a resolver el problema. O sea, delante de Dios reconocemos nuestro pecado. Lo que hacemos con Él es mostrarle cuál es nuestro problema, renunciar. O sea, no quiero ser parte más de todas esas cosas, de ese pecado que a mí me afecta, ¿no? Y creerle y confesar a Jesús que nuestra vida va a ser una vida de victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y si hay cosas que todavía te están dando vuelta, orale a Dios, pedile al Señor que te haga entender y que todo lo malo vos lo puedas dejar. Nos ponemos de pie unos minutos más.